y nada, ahora las circunstancias me retienen un poco por allá por casa, ¿no? Pero volver a estar con ustedes es una gracia, y por lo tanto hoy mi corazón rebosa de gratitud al Señor por este reencuentro con vosotros, ¿no? Y bueno, como ya me conocéis, sabéis que doy mucha importancia a la oración, por lo tanto siempre comienzo mis intervenciones orando. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo una vez más y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la palabra de Dios, porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida, porque en esta palabra me estás diciendo lo que más necesito. Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncia la palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser. Tú, que eres el Maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como yo le decía al Padre Francisco Pérez hace un momentín, ¿no? Padre, qué alto me ha puesto el listón, ¿no? Ahora me corresponde a mí el hacerlos descender a la realidad, ¿no? Y como ya sabemos, esta segunda parte tiene, tiene una función más bien testimonial, es decir, llevar todo esto a la vida del diácono. Lo que se me ha pedido precisamente es eso de lo que incide la homilía en la vida del diácono. Y entonces yo quería comenzar, ¿no? Pues leyendo aquí algo que ya lo señaló hace un momentín el Padre, y es precisamente esas anotaciones que están al inicio del misal, en lo que corresponde a la homilía. Dice así en el número 94. Después del presbítero, el diácono, en virtud de la sagrada ordenación recibida, ocupa el primer lugar entre los que sirven en la celebración eucarística. Ya desde los primeros tiempos apostólicos, la Iglesia tuvo en gran honor el sagrado orden del diaconado. En la misa, el diácono tiene su cometido propio en la proclamación del Evangelio y a veces en la predicación de la palabra de Dios. Número 94. Aquí en el 171, en lo que se habla ya de la misa con diácono, dice el inciso C. El diácono proclama el Evangelio y por mandato del sacerdote celebrante puede tener la homilía. Después vienen más cosas, ¿no?, sobre la participación del diácono. Y entonces después aquí en el 175, cuando está hablando ya de la liturgia de la palabra, dice el misal. Ya al final, cuando se ha proclamado el Evangelio, luego venera el libro con un beso, diciendo al mismo tiempo en secreto, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados, y vuelve al lado del sacerdote. Es decir, no dice aquí y se queda para pronunciar la homilía. Bien. Dice después, he consultado también el Código de Derecho Canónico. Y en el número 763 dice, los obispos tienen derecho a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar, sin excluir las iglesias y oratorios de los institutos religiosos de derecho pontificio, a no ser que en casos particulares el obispo del lugar se oponga expresamente. En el número siguiente, 764, dice, quedando a salvo lo que prescribe el canon 765, los presbíteros y los diáconos tienen la facultad de predicar en todas partes, que han de ejercer con el consentimiento al menos presunto del rector de la iglesia. Es decir, decía el punto anterior, los obispos tienen derecho a predicar la palabra de Dios. Después, en el punto siguiente, presbíteros y diáconos tienen la facultad de predicar. Y a ver, ¿qué más? Aquí tenía yo otro.
Con esto quiero decir lo siguiente, que parece que resulta muy claro entre el misal y el derecho canónico que si el diácono predica la homilía, no es precisamente porque tiene el derecho a hacerlo, sino porque a nosotros se nos pide, a nosotros se nos autoriza, a nosotros se nos dice que lo hagamos, es decir, que lo recibimos como un mandato. Ahora, punto y aparte. Bueno, yo quiero decir esto sobre todo, ¿no? Porque tenemos que tener muy claro que si no es un derecho que nosotros tenemos, sino solamente que lo hacemos cuando nos lo piden, cuando nos lo mandan, pues entonces el estar reclamando el hecho de decir la homilía, pues es algo que no nos corresponde a nosotros. Sencillamente a nosotros lo que nos toca es, en ese sentido, obedecer. Bien, punto y aparte. Cuando yo, y ahora voy a contar batallitas, como decía el padre Francisco, que no es precisamente, pero bueno, esta es la parte testimonial, así que por lo tanto ahora nos relajamos un poco, ¿no? Pues cuando yo fui ordenado en el 2005, va a ser ahora pronto ya 17 años, pues cuando llegué, bueno, regresé a mi parroquia después de los estudios, en fin, de todo eso, bueno, que yo nunca dejé de tener vínculo con mi parroquia, sencillamente fui apartado, ¿no?, de funciones y obligaciones para que me dedicara a estudiar. Pues entonces ya como diácono allí en la parroquia, pues el párroco me asignó unas funciones. Tú te vas a encargar de los bautizos y tú te vas a encargar de la homilía de la misa dominical de las 12:30. Esa es la misa mayor de mi parroquia. Aquello, claro, yo lo entendí como, no sé, como una gracia, pero también como una responsabilidad muy grande. En realidad, aquella tarea, ¿no?, me parecía que sería una cosa del principio, pasajera, como era un diácono recién ordenado, ¿no? Pues aquello sería algo tal vez, bueno, circunstancial, transitorio, y entonces, bueno, pues nada, me dediqué a ello. Y claro, aquí estaba recibiendo una orden, aquí estaba recibiendo algo que yo tenía que obedecer, incluso sabiendo que esa tarea me superaba. ¿Y por qué me superaba? Porque claro, yo sabía que eso implica una responsabilidad, tal como acabamos de escuchar en esta primera parte de la formación de hoy. Uno es un intermediario, uno realiza una función de intérprete de la palabra de Dios. Y claro, esas personas que asisten a la misa, pues van a escuchar lo que uno va a decir para ellos, y entonces uno sabe que uno va a tocar las almas, y las almas son cristal, es decir, que uno no puede entrar arrollando, porque puedes destruir y puedes hacer mucho daño cuando no dices en realidad aquella palabra que en realidad debes pronunciar. Por lo tanto, era una realidad que me superaba, ¿no? Y eso requería desde luego una preparación. Entonces, Ángel, la oración fundamental. Yo sabía que sin la asistencia del Espíritu Santo, yo no iba a poder acometer aquello, ¿no? Y desde el primer momento, desde el minuto 1, Espíritu Santo, ayúdame. Tú conoces bien a esas personas, yo no las conozco. Tú sabes bien lo que ellas deben escuchar, por lo tanto, asísteme, por lo tanto, que yo sea capaz de pronunciar aquello que tú quieres, no lo que yo quiera. Como decía el padre Francisco, ¿no?, pues yo me daba la tarea, bueno, desde el minuto 1, desde el primer momento, es decir, la semana entera la dedicaba a la preparación de la homilía. Primero que todo leyendo los textos, desde luego, pero también tratando de buscar qué es lo que otros habían dicho con respecto a eso mismo. Sobre todo, uno de mis temores era que yo pudiera decir algo contrario a la doctrina, que yo pudiera decir algo contrario a la fe, porque te puedes equivocar, eres humano, y entonces pues todo eso lo tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, me dediqué a buscar. Entonces así me encontré, bueno, pues primeramente que en mi parroquia se recibía esta hojita, tal vez algunos la conocéis, ¿no? Bueno, pues ahí están las lecturas de la misa, ahí hay un comentario hoy en día
bueno, a lo largo de 17 años han sido otros también los que han colaborado. No esta primera parte, escrita aquí por Andrés Pardo, que está muy buena, pero esta a lo largo del ciclo litúrgico yo noto que la repiten, no es siempre la misma, al cabo de 3 años la misma, ¿no? Pero esta interior no. Actualmente es Diego Figueroa, que lo hemos tenido aquí también en esta formación, quien escribe un comentario sobre las lecturas. Anteriormente había también esto que me lo daban en la parroquia. Esta hoja ya no la imprimen de esta manera, está creo que solamente en formato digital, y tiene unos comentarios exegéticos buenísimos sobre los textos de la misa, y después, bueno, para preparar la homilía, notas para la homilía, y bueno, vienen también otros subsidios, ¿no?, para la celebración de la misa. Pero también yo, metiéndome en internet, pues yo decía, bueno, para tener una doctrina segura, pues los papas. Y entonces iba a ver lo que habían dicho los papas sobre esto, y así me encuentro yo con textos preciosos de Juan Pablo II, pero me encuentro con aquel que me iba a marcar de una manera decisiva, Benedicto XVI. Cuando yo descubrí a Benedicto XVI, yo me quedaba absorto, ¿no?, en ver cómo ese hombre, textos de una profundidad tremenda, era capaz de pronunciarlos y de explicarlos con una suavidad, con una sencillez, que aquello me asombraba, ¿no? Y ese asombro me duró mucho tiempo hasta que un día alguien se atrevió, no sé si eso era un secreto, si eso será verdad o no, pero yo lo creo, ¿no? Porque, bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Precisamente, ¿no?, cuando la gente se ha interrogado por esa habilidad de Benedicto XVI para explicar las cosas con tanta sencillez, dicen que cuando él era, la hermana de ellos, María, ustedes saben que Joseph Ratzinger tenía un hermano también sacerdote, fueron ordenados los dos a la vez el mismo día, y la hermana de ellos, María, se dedicó a atenderlos a ellos, a estar siempre junto a ellos. Y entonces cuando Ratzinger era profesor allí en Alemania, pues claro, él preparaba sus clases y tal, y María, bueno, pues preparaba la comida. Y entonces él, cuando preparaba sus clases, dice que bajaba a la cocina, donde estaba su hermana, y entonces él ahí le leía la clase que él había preparado, y le preguntaba a ella si ella había entendido lo que él había dicho. Entonces ella, claro, era una persona, sí, que estaba formada y tal, pero que no había estudiado teología, ¿no? Y en función de lo que ella le dijera sobre el entendimiento de la clase, él encaminaba, no sabía lo que había que corregir y lo que había que mejorar. Bueno, Benedicto XVI, ya le digo, eso fue para mí un descubrimiento. Por lo tanto, hoy en día yo no hablo ni digo nada sobre cualquier texto bíblico si antes no he consultado lo que ha dicho Benedicto XVI sobre eso. Claro, ese soy yo, cada uno tiene lo... Me encontré también en internet, en una página que se llama Merkabah, pues algo dedicados a las homilías, ¿no? Y entonces aquí aparecían homilías de muchísima gente, y yo, claro, me leía todo eso, subrayaba en amarillo, subrayaba en rojo, y claro, al cabo de 17 años uno ha ido como decantando, ha ido depurando, y entonces, ¿con qué me he quedado siempre como una consulta, no? Pues me he quedado pues con Baltasar. Miren qué rayado está eso. Me he encontrado, bueno, claro, Joseph Ratzinger, ¿no?, y con otras homilías, ¿no?, que yo veo que en realidad tienen mucha importancia, ¿no? Claro, yo pienso una cosa, todo esto ha sido con la ayuda del Espíritu Santo, por lo tanto consultar estas cosas pues siempre viene bien. Pero hay alguien, ¿no?, que yo también he consultado desde el principio, que me lo he encontrado también como algo importantísimo, y es siempre para mí también una referencia obligada. Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Claro, me he ocupado de buscar sus libros. Él tiene estos libros, Echar las redes, que son reflexiones sobre los evangelios de los 3 ciclos litúrgicos. Y entonces, bueno, pues ahí Raniero Cantalamessa, el cardenal de La Habana en aquel entonces, mi amigo, yo estaba en una de sus visitas por aquí, yo estaba recién inaugurado en esto de las homilías,
y le comenté, ¿no?, mis inquietudes, y él me recomendó esto otro, Lectio Divina. Aquí también hay reflexiones sobre, en este caso, ¿no?, sobre los domingos del tiempo ordinario, pero bueno, esto es una colección de libros donde hay también reflexiones, en fin, hay de todo eso. Bueno, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que mi homilía es un corta y pega, un copia y pega. Podría pensarse eso, ¿no? Pero hay una realidad. Yo lo que trato, ¿no?, sobre todo, es ver lo que esos textos me dicen a mí. Es decir, que aquello que solamente pasa por mi corazón, es lo que en realidad se me va quedando. Es por eso que he ido depurando. Hay otros textos, bueno, que ya ni los consulto, ¿no? Porque claro, al principio era la semana entera viendo, leyendo, preparando todo esto. Claro, aquí no he traído otros libros, claro, desde que conocí a Benedicto XVI, pues me he suscrito a sus obras completas que todavía se están editando. Son unos libros un poco tochos, ahí también consulto. Es decir, pero que bueno, mi referencia siempre obligada para cada homilía dominical o de día de fiesta, bueno, pues siempre es estos tres: Raniero Cantalamessa, von Balthasar, Benedicto XVI, y a partir de él todo lo que venga. A partir de eso todo lo que venga. Porque hay veces que, claro, he cogido el esquema de Cantalamessa, es decir, el modo de preparar aquello de Cantalamessa. Bueno, y eso sí, siempre leyendo las lecturas. Lo fundamental es eso. Yo lo que tengo que hacer ahí es explicar la palabra de Dios y sobre todo hacerla actual. Como todo esto es actual hoy en día. Y yo tengo una tentación muy grande porque la primera lectura de mañana, ¿no?, para cosas que estamos viendo viene, pero claro, uno tiene que contenerse, ¿no? Y no manifestar opiniones, ni cosas por el estilo, ni buscar analogías, ¿no? Sencillamente uno tiene que explicar, no lo que corresponde, pero uno ve continuamente la actualidad de todo. Bueno, pues así, bueno, pues uno va ampliando, ¿no?, porque es toda la semana en esto. Y toda la semana Ángel orando, repitiendo esa oración. Espíritu Santo, por favor, ayúdame, no me dejes solo. Tú conoces a las personas, yo no. Que yo no diga nada que sea contrario a lo que tú quieres. Si voy a decir algo contrario, por favor, impídemelo, que sea solamente lo tuyo. Y así esto se va repitiendo, ¿no?, continuamente. Es mi continua ejaculatoria, pidiéndole al Espíritu Santo la asistencia. Porque claro, como hemos dicho en la oración de hoy, Él es el que ha inspirado la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene que ser Él quien me ayude a proclamarla. Bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Así la semana entera, ¿no? Esto sobre todo era al principio. Bueno, pues digo al principio porque ya hoy no. Ahora los martes yo tengo una catequesis en la parroquia y también tengo que prepararla. Por lo tanto, de domingos a martes es la catequesis y a partir del martes todo lo que queda de la semana para la homilía del domingo. ¿En qué momento yo leo? Bueno, pues mis momentos son muy escasos. Por lo tanto, si voy en el metro, pues me llevo esto. O la hojita donde está la homilía de Benedicto XVI hace 3 años. Si estoy en mi casa, no. Por ejemplo, bueno, los que me conocen más de cerca saben que la cena mía son 2 manzanas, ¿no? Y 2 manzanas, para comértelas no tienes que poner la mesa, las comes donde quiera, ¿no? Por lo tanto, a veces me siento en el salón con las 2 manzanas y ahí tengo el tocho de Benedicto XVI, el libro, ¿no?, donde puedo abrirlo. Pero si voy en el metro o estoy en la consulta del médico, lo que sea, esto es más complicado llevarse un libro. Entonces, así de esa manera, ¿no?, continuamente viendo, subrayando y todo eso. Bueno, llega entonces el domingo, ¿no? El domingo por la mañana, pues ya doy los últimos retoques. Bueno, también anoche, por ejemplo, como estoy preparando la homilía de mañana, pues mientras yo fregaba ahí en la cocina, estaba oyendo una homilía de Monseñor Munilla de hace 3 años. Este mismo domingo él hizo una homilía preciosa sobre estos textos. Por lo tanto,
Ya he visto que con Baltasar, con Benedicto XVI, con Raniero Cantalamessa, voy cogiendo de aquí y de allá. Llega el domingo y a eso de la misa es a las 2:30, ¿no? Pero ya a las 10 en punto, yo cojo una hoja en blanco y empiezo a escribir una chuleta. Esa chuleta está escrita con una letra pequeñísima, llena de signos matemáticos, de símbolos que solamente yo entiendo. Y entonces después que voy escribiendo todo eso, bueno, si es necesario citar algún texto del Concilio Vaticano o en fin, del Catecismo, pues entonces, eso sí, lo copio, a veces hago una fotocopia, lo pongo por aquí atrás porque leo el texto tal cual, ¿no? Pero esta chuleta yo no la leo. Yo trato de hablarle a la gente, no me gusta leer. Las mejores homilías para mí son las de Benedicto XVI y él siempre leía las homilías. Pero bueno, yo no. Entonces me gusta hablarle a la gente y es una cosa muy curiosa, ¿no? Esto también entre paréntesis. No me preguntéis quiénes estaban presentes en la misa. Solamente os puedo decir de 2, 3 o 4, porque siempre se sientan en el mismo sitio. Pero cuando yo hago así veo, no sé, pero sí me dirijo a todos, ¿no? A todos por igual. Bueno, después que he hecho la chuleta, pues entonces empiezan los colorines. Esto es la introducción, esto es el desarrollo y esto verde es la aplicación a lo práctico. Aquí hay poquito rojo esta vez. Bueno, esta es la homilía del 7º domingo del tiempo ordinario que yo pronuncié el 24 de febrero de 2019. Entonces, claro, en ese momento tal vez no tuve ya tiempo para subrayar más en rojo, pero aquí todavía en rojo yo subrayo lo que no quiero que se me quede. Es decir, que ya con todo lo que yo he leído, ahora yo escribo esto. Esto es lo que se me ha quedado dentro y esto es lo que yo voy a pronunciar. Antes de ponerme a escribir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, por favor, no me dejes solo. Todo el tiempo. Eso es como el mantra, ¿no? Continuo y diario, bueno, y hasta el último minuto. Bueno, pues así es. Entonces, estoy ya en la sacristía, pues ahí también, Espíritu Santo, ven y ayúdame. Tú sabes lo que la gente necesita, yo no lo sé. Si hay que cambiar algo de aquí, bueno, pues tú eres dueño. O sea, siempre intentando ponerme a disposición del Espíritu Santo. Él es el que tiene que hablar, yo no. Bueno, pues llega el momento de la misa, comenzamos la misa, ¿no? Y ya cuando está en la segunda lectura va a empezar el aleluya, ay Dios mío. Y entonces ahí me pongo de pie y pido la bendición. Padre, dame tu bendición. Y entonces ahí, mientras el sacerdote me está bendiciendo, Espíritu Santo, ven en mi ayuda. Entonces ese momento que voy, desde recibir la bendición al ambón, os confieso que es mi momento de mayor soledad, que solo me siento, ¿no? Pero ya cuando yo digo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio, ahí ya me suelto, ahí ya, pues se acabó todo. Ahí entonces, pues, ahí sale la homilía después de las lecturas. Pero no he terminado. Cuando termino de decir, bueno, la homilía, que así sea, entonces en ese tramito que voy para el rezo del credo, gracias Espíritu Santo por lo que me has ayudado. Corrige aquello que yo haya dicho mal. Es decir, bueno, Él conoce las almas y Él es el maestro de ellas y que todo el mundo entienda, ¿no? Lo que tú has querido decirles, pero corrige lo que haya dicho yo. Y ya está. Y así entonces, domingo tras domingo. Bueno, pues una de las cosas, ¿no? Voy a ser fiel al poquito tiempo que me ha quedado, ¿no? Que yo quería deciros es lo siguiente. He querido, con esto que he leído al principio, ¿no? Sobre todo que no exista en nosotros una actitud reivindicativa con respecto a la homilía. Nosotros la pronunciamos si nos autorizan, si a nosotros nos lo piden. Esto, bueno, yo hablo de la homilía dominical,
pero hubo un momento, como unos 4 años dentro de estos 17 que llevo haciendo esto, pues que yo iba para la misa de diario a una parroquia cercana a mi trabajo. No me daba tiempo a llegar a mi parroquia por la hora que yo salía, entonces iba a la parroquia de San Germán. Y allí, claro, asistía como diácono a la misa de diario, pero empezaron a pedirme que si yo podría también predicar, ¿no? Y os confieso que llegó un momento durante 4 años en que yo tenía que preparar una homilía diaria. Esto, bueno, no con la misma, diría, intensidad, por el hecho de que esa homilía, la homilía de diario, como ustedes saben, no es obligatoria como la de domingos y de fiestas de precepto, pero sí es recomendada. Entonces en esa parroquia siempre lo hacían, aunque fuera brevemente, ¿no? Y claro, eso me lo pedían. ¿En qué momento la preparaba? En el momento después de la comida, allí en mi trabajo, bueno, pues yo me ponía en un post-it. Yo hacía, la chuleta era más pequeña desde luego, era un post-it, y entonces ahí también, bueno, miraba textos en ese ratito que tenía, ¿no?, de intermedio en el ordenador, pues yo consultaba. Y también, claro está que aquí hay otro elemento, ¿no?, que yo no os he señalado, y aquí el elemento está en que, bueno, muchas veces en la formación que se daba aquí, yo he dicho, caramba, esto yo lo tengo que decir un día, qué bueno está esto. Cuando he estado leyendo los textos, yo digo, caramba, esto se lo oí un día a Ángel Castaño en una clase de Mariología o de Escatología o de Cristología. Y entonces voy y consulto o escucho la clase de nuevo, o en antropología teológica, en fin, lo que uno ha ido recibiendo. Incluso he recordado cosas que yo recibí en las catequesis cuando yo era niño, es decir, aquellas cosas que en realidad te han dicho, que tú las has recibido como algo del Espíritu Santo, pues todo eso forma parte de tu bagaje y todo eso también sale aquí. Bueno, pues bueno, ya terminé la homilía, ¿no? Entonces aquí yo le pongo qué domingo ha sido esto. Yo he dicho esto, 24 de febrero de 2019. Y un día mi mujer, que me veía tan agobiadillo, ¿no?, me decía, oye, ¿y eso tú no lo has preparado ya? ¿Cómo es que ahora estás otra vez preocupado por esto? Y entonces, y recuerdo que una vez nuestro profesor de liturgia me lo dijo también, mira, la gente no se acuerda, ¿no? En 3 años no se acuerda de esto que tú hayas podido decir, por lo tanto, si ya lo tienes preparado, cógelo de nuevo. Lo hice una sola vez y no lo recomiendo a nadie, porque esto que yo tenía preparado en el 2019 me parecía hecho por otra persona, no parecía hecho por mí. En 3 años cambiamos, en 3 años las circunstancias cambian, en 3 años aquello que tú has recibido del Espíritu Santo también puede ser diferente. Por lo tanto, aquel día que lo hice me pareció que estaba así cometiendo una traición. Por lo tanto, no sé por qué yo archivo esto, ¿no? Porque lo hacía muchas veces como para no repetirme. Es que no vuelvo ya a ver esto. Si me repito, bueno, pues no me importa. Sencillamente no digo nada en la homilía que yo no haya preparado para esa ocasión. Dicho esto, bueno, como queda ya poquito tiempo, yo tengo aquí unos puntitos así que no quería pasar por alto, ¿no? De cierta manera, el padre Francisco Pérez lo ha dicho aquí, pero ya yo lo voy a repetir también porque lo tenía. Primero que todo, para la gente que no tiene esta responsabilidad, ¿no?, de una manera frecuente, como lo tengo yo, pues sencillamente recordar algo que siempre nos dijo el profesor de liturgia. La liturgia nunca debe sorprendernos, es decir, nosotros debemos ir preparados a ella. Por lo tanto, si no me han pedido a mí que diga la homilía, yo de cierta forma me la preparo en la casa, porque cuántas veces no podrá suceder que nos digan a nosotros, oye, ¿puedes decir la homilía hoy? Y si no estamos preparados, o sea, la improvisación yo no se la recomiendo a nadie. A mí si me dicen, di la homilía hoy, pues lo primero que voy a decir, yo no la he preparado, si no la he preparado, claro.
pero como ya tengo el hábito, generalmente pues muchas veces en celebraciones, por ejemplo aquí en la catedral, en las procesiones de Corpus Christi, me han pedido que cante el Evangelio. Por lo tanto, eso también es algo que hay que preparar y ensayar, ¿no? Bueno, como cuando me lo han pedido, pues así ha sido, ¿no? Pero otras veces no me lo han pedido, pero yo sí lo he preparado en la casa. Y ha sucedido que me lo han pedido una vez llegar aquí. Oye, ¿podrías hoy cantar el Evangelio? Si no lo hubiera preparado, desastre. Así que por lo tanto, la liturgia nunca debe sorprendernos. Es decir, aunque no nos hayan pedido proclamar la homilía, bueno, pues sencillamente yo me la preparo a título personal. No utilizarla para venganzas personales, es decir, para nada personal. Ahora se va a enterar de lo que tiene que oír. Eso nunca. Eso nunca. Nunca mi opinión. Recuerdo que una vez alguien, porque claro, yo he vivido la experiencia del comunismo, ¿no? Y entonces sé lo que es eso. Y entonces, claro, cuando tú cuentas algún detalle, pues entonces, no, una vez dije un día, no, porque el comunismo destruye la familia, lo cual es una verdad. Y una feligresa me llamó la atención por eso, que qué sé yo, claro, tuve una conversación, pero yo dije, bueno, me pensé después, esto es algo que yo no tenía por qué haber dicho, salió así, pero tratar siempre, ¿no?, de pensar que lo político, cuando se mete en estas cosas, no hace nada bien. Por ejemplo, el día de las elecciones, pues yo digo, recuerdo que es un deber nuestro ir a votar. Ahora no digo por quién, desde luego, esa opinión no. Pero conviene, es un derecho nuestro, nos corresponde a nosotros. O sea, existe un deber que no debemos obviar. Otra cosa, esto nos lo dijo el profesor de liturgia y lo he tratado de cumplir a rajatabla. No digáis nunca lo que el Evangelio no ha dicho. Él puso un ejemplo ese día y dijo, por ejemplo, dice el Evangelio que la Virgen María fue a ayudar a su prima Isabel. Eso no lo dice. Claro, yo me quedé ahí, me di cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo nunca he dicho, la Virgen iba a ayudar a su prima Isabel. Benedicto XVI sí lo ha dicho, el Papa Francisco sí lo ha dicho. Se apareció Jesucristo el primero a la Virgen María. Eso no aparece en el Evangelio. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales dice que claro, eso no lo dice el Evangelio porque era de sentido común que lo primero que tenía que haber hecho el Señor era aparecerse a la Virgen. Claro, yo lo más que digo es eso, lo dijo San Ignacio de Loyola, no lo digo yo. No, porque estaban ahí en la cruz agonizando. Entonces el buen ladrón, dice el Evangelio que ese era un ladrón. Yo siempre digo lo que dice el Evangelio, que era un malhechor, pero no dice que era un ladrón. Yo no sé si eso vino de los apócrifos o de quién. Y yo no predico a los apócrifos, yo predico el Evangelio canónico. Entonces, tener en cuenta ese detalle, ¿no? Benedicto XVI siempre dice el buen ladrón, pero yo no. Bien, no es una clase, no es una catequesis, pero sí debe tener un elemento catequético, debe tener un elemento de instrucción. Otra cosa que es una cosa que también yo quería comentaros, ¿no? Claro, en la misa de 2:30, que es la misa mayor de mi parroquia, detrás tenía otra misa a la 1:30. Por lo tanto, siempre el párroco me dijo el tiempo. Cuando yo voy a comenzar la homilía, digo, queridos hermanos, hago una cosa muy fea, que es mirar el reloj. Claro, si hay otras parroquias en que tienen un reloj allá, me acuerdo que en las Clarisas había uno, entonces uno miraba allí ya y te orientabas, ¿no? Pero yo lo que hago es mirar la muñeca mía. Jamás en la vida mi párroco me ha dicho, ni nadie, no digas esto, debiste haber dicho esto otro, jamás. Nunca se han medido en el contenido de mi homilía, nunca. Pero sí siempre me han criticado el tiempo. No te puedes pasar de 10 minutos, no te puedes pasar de 8 minutos. Recuerda que hay unos avisos largos hoy, entonces así. Y entonces la única regañina que yo he tenido, la única llamada de atención, siempre ha sido por el tiempo. Por lo tanto, trato, hay veces que
pero trato de que no pase de 8 minutos. Ya cuando yo vuelvo a ver el reloj y veo que ya, entonces ahí empiezo a dar tijera a la chuleta. La chuleta, como ustedes saben, no la leo, ¿no? Pero más o menos sé por dónde voy, entonces, y hay veces que se me quedan cosas que he apuntado aquí que no las he podido decir, ¿no? A ver, bueno, pues yo voy a terminar. Una cosa. Aquí me he encontrado como unas advertencias, unos consejos de personas entendidas en esto de la oratoria, que nosotros no hemos estudiado oratoria, por lo menos en mi tiempo. No sé si vosotros ahora tenéis algo de eso en la preparación, ¿no? Pero entonces aquí hablan de errores que le quitan atractivo a una homilía, y entonces dan, una serie de advertencias. Comunicar de corazón a corazón, o sea, cosas que yo ya os he hablado aquí, que tengo una buena estructura para seguirla bien, poner ejemplos concretos de situaciones y qué sé yo. Y al final dice una cosa: ser capaces de estar abiertos al feedback de la gente. Cuando finalice la misa, el sacerdote debe preguntar a los feligreses si les ha ayudado la homilía. Si el cura se enfrenta con humildad a esta criba de los feligreses, podrá mejorar. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchísima gente me decía: ay, pero qué bien usted predica. Claro, ya cuando oyen a un predicador distinto, ¿no? Ya eso, pero bueno, ahí me llevan oyendo 17 años. Ay, pero qué bien usted lo hace. Y si yo lo vi. Entonces ya, cuando no te lo dicen, tú dices: caramba, no me lo han dicho. Entonces tú empiezas a buscar subterfugios para que te digan algo. Bueno, y he estado yo muy largo hoy, se me ha entendido. Entonces empieza: ay, no, usted lo hace muy bien, qué sé yo. Entonces empecé a darme cuenta que con esa pregunta estaba cayendo en una cosa que dice Rabindranath Tagore: la alabanza me avergüenza porque la mendigo en secreto. Entonces nunca más he preguntado eso. Si ha salido bien o mal, bueno, pues ahí lo dejo, Espíritu Santo, y ya te he pedido que lo corrijas y tú me dirás. Yo quiero terminar, porque ya es la hora del Ángelus, leyendo aquí esto que con lo que comencé al principio. En la misa el diácono tiene su cometido propio en la proclamación del Evangelio y a veces en la predicación de la palabra de Dios. A veces. Proclama el Evangelio y por mandato del sacerdote celebrante puede tener la homilía. Y luego después, claro, terminas el Evangelio y vuelves al lado del sacerdote. No te quedas a pronunciar la homilía. Esto yo lo he leído al principio pensando en todos. Es decir, que no podemos ver como un derecho el hecho de tener la homilía en nuestras misas. Si lo tenemos es porque nos lo han mandado. ¿Por qué lo vuelvo a leer ahora? Porque yo también me tengo que tener en cuenta eso. Porque hasta ahora, bueno, pues como una gracia de Dios, como una tarea, pues lo tengo en mi parroquia todavía. Pero llegará un día probablemente en que me dicen: bueno, tú cállate ya, tú no tienes que decir nada. Y yo tengo el temor, por esa cosa que hay en nuestro interior, de apropiarnos de las cosas. Y yo decir: bueno, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es que lo estoy haciendo bien, si es que esto, si es que lo otro. Yo no quiero eso. Yo quiero que cuando ese momento llegue, tener yo la humildad de aceptarlo y decir: bueno, Señor, tú me mandas a callar, como pasaba con los profetas. Los profetas cumplían su tarea durante un tiempo. Ellos no eran profetas para toda la vida, eran profetas en una circunstancia. Yo lo que quiero es que ustedes me ayuden en ese propósito. Es decir, que yo no me apropie, porque cuando ya llevamos mucho tiempo con las cosas, pensamos que tenemos el derecho sobre ellas, y yo no quiero vivir eso. Yo quiero vivirlo como diácono. Hay que vivirlo. Bueno, pues esto es la homilía, es lo que me han pedido, la homilía en la vida del diácono. Como veis, en mi caso particular, pues es la homilía en la vida del diácono. No hay minuto de la semana en que la homilía no esté presente. Y entonces hasta aquí llegamos. ¿Preguntas? ¿Lanzo, Gonzalo, o no? Dime. Sí, una curiosidad. La chuleta está preparada. Sí. Pero físicamente la chuleta sube al ambón. Sí. Yo la subo al ambón, ¿no? La subo al ambón, la tengo detrás del leccionario, la saco y la pongo delante.
pero yo tengo que tener delante este papel aunque yo no lo mire. Algunas veces hago así, pero más o menos para saber por dónde voy. Entonces, exactamente, sobre todo lo que está subrayado en rojo, ya está. Y esto de los colorines es una cosa que va conmigo, ¿no? Porque cuando canto el Evangelio, también para las notas, coloreo. Y un día Andrés Pardo vio que yo ponía esa hoja allí en el leccionario y le ponía los post y me dice, Orlando, ¿pero a dónde tú vas con eso? Y otra persona también me llamó la atención. Y digo, ay padre, es que es la forma, yo como no sé música, esta es la forma de yo saber lo que tengo que decir. No, pero imagínate tú, porque a veces son misas televisadas, que la cámara coja eso. Y digo, mire padre, hasta ahora nunca la ha cogido, y yo pediré al Espíritu Santo que eso nunca ocurra. Y tranquilo, porque esa no es la hoja que le doy a besar al obispo. Así que nada. Bueno, alguna pregunta más, que ya son las 2:05. Algo más que... Yo doy gracias porque en mi parroquia he oído predicar cuando me ha tocado que esas homilías que te decía de entre semana, y ha sido un testimonio y un ejemplo de hacerlos en tiempo, sobre todo que esas misas de media hora, de 40 minutos de entre semana, y que siempre lo has hecho muy bien. O sea que eso ha sido un testimonio tuyo como tu vida de diácono a lo largo de estos 17 años. Pues yo agradezco que aquí haya una víctima de aquellos días. Muy bien. Bueno, pues entonces rezamos el Ángelus. ¿Qué señora de las que está aquí quiere rezarlo? ¿Quién quiere dirigir el Ángelus? Tú, Kat. Muy bien, Kat. ¿Dónde está la Virgen?